Bienvenidos a su clase en línea de cálculo de varias variables. Lo que veremos hoy serán vectores, rectas, planos y superficies en el espacio, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a los temas y a los pasos de los ejercicios. Las aplicaciones matemáticas con frecuencia se relacionan con magnitudes que poseen tanto cantidad como dirección. Un ejemplo de tales magnitudes es la velocidad. Así, la velocidad de un avión tiene cantidad, que sería la razón de la rapidez con que éste vuela, y la dirección, la cual determina su curso. Otros ejemplos de dichas magnitudes son la fuerza, el desplazamiento y la aceleración. Los físicos e ingenieros entienden por vector un segmento rectilíneo dirigido, y las magnitudes que poseen cantidad y dirección se denominan magnitudes vectoriales. En contraste, una magnitud que tiene cantidad pero no dirección se llama magnitud escalar. Ejemplos de magnitudes escalares son la longitud, el área, el volumen, el costo, la utilidad y la rapidez. El estudio de los vectores recibe el nombre de análisis vectorial. Definición de vector. Un vector en el plano es un par ordenado de números reales x, y. Los números x y y son los componentes del vector x, y. De esta definición, dos vectores a1, a2 y b1 y b2 son iguales si y solo si a1 es igual a b1 y a2 es igual a b2. Existe una correspondencia entre los vectores x, y del plano y los puntos x y y del plano. Sea el vector A el par ordenado de números reales A1 y A2, si A en el punto A1, A2, entonces el vector A puede representarse geométricamente por el segmento dirigido del origen al vector A. Este segmento dirigido es una representación del vector A. Cualquier segmento dirigido del vector origen al vector A es una representación del vector A. La representación particular de un elemento con su punto inicial en el origen se denomina representación de posición del vector. Tenemos como ejemplo la imagen que podemos observar en la izquierda, inferior izquierda, donde el vector 2,3 tiene como su representación de posición en el segmento, dirigido desde el origen hasta el punto 2,3. La representación del vector 2,3, cuyo punto inicial es h, k, tiene como punto terminal h más 2, k más 3, como lo observamos en nuestra figura. Y el vector 0, 0 se denomina vector 0. Y esto pues es connotado porque 0 es igual a 0,0. Definición de módulo. El módulo de un vector A, denotado por el valor absoluto de A, es la longitud de cualquiera de sus representaciones, y la dirección de un vector diferente del vector 0 es la dirección de cualquiera de sus representaciones. Si el vector A es el vector A1, A2, entonces el valor absoluto de A, o la magnitud de A, va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes, es decir, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Como mencionamos anteriormente, la definición de dirección es el ángulo director de cualquier vector diferente del vector 0. Es el ángulo θ medido desde la parte positiva del eje X en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj hasta la representación de posición del vector. Y si θ se mide en radianes, entonces 0 menor o igual a θ y menor o igual a 2pi. ¿Okay? Entonces, si A es igual a A1, A2, entonces tangente de θ va a ser igual a A2 sobre A1. Y si A1 es diferente de 0. Como podemos observar, esta regla la podemos observar a partir de las tres imágenes que tenemos representadas de los ejes de un vector. Definición del negativo de un vector. Si el vector A es igual a A1, A2, entonces el negativo de A, denotado por menos A, es el vector menos A, menos A2. Si el segmento dirigido de PQ es una representación del vector A, entonces el segmento dirigido QP es una representación de menos A. Cualquier segmento dirigido paralelo de PQ que tenga la misma longitud de PQ y sentido contrario al que PQ es también una representación de menos A,
como podemos observar en nuestra ilustración. Definición de la diferencia de dos vectores. No mencionamos la suma de dos vectores porque es el mismo caso. Entonces, la diferencia de dos vectores A y B, denotada por A menos B, es el vector que se obtiene al sumar A al negativo de B. Es decir, A menos B es igual a A más menos B. Así, si A está compuesto por A1 y A2 y B, B1 y B2, entonces menos B va a ser igual a menos B1 menos B2. Entonces, A menos B va a ser igual a A1 menos B1, A2 menos B2. Y lo podemos representar también de forma geométrica, como lo observamos en nuestra ilustración de los dos vectores. La resta de los dos vectores es la distancia que hay entre sus extremos. Y si fuera la suma, sería colocar la posición del vector A en el final de la posición B. Y así trazar un nuevo vector desde el origen hasta el final de los dos vectores. Definición del producto de un vector y un escalar. Si C es un escalar y A es un vector conformado por A1 y A2, entonces el producto de C y A, denotado por CA, es el vector definido por CA igual a C que multiplica a A1 por A2, o bien CA1, CA2. Y podemos nosotros también, a partir de esta definición, decir que el módulo del vector CA se calcula de la siguiente forma. El módulo del vector CA se calcula como lo siguiente. Tendremos C de A igual a ¿quién entonces? A la raíz cuadrada de ¿quién? De C que multiplica a A1 al cuadrado más C que multiplica a A2 al cuadrado, ¿no? Los componentes del vector. Y vamos a tener entonces que sería la raíz cuadrada de ¿quién? De C cuadrada al factorizar de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces podremos nosotros separar la raíz como raíz cuadrada de C, que va a multiplicar a la raíz entonces de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Teniendo entonces que se cancela las raíces y tendríamos el valor de C que va a multiplicar al valor de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Resultado final, las magnitudes de C por el vector A. Por tanto, el módulo de CA es el valor absoluto de C por el módulo de A. La interpretación geométrica del vector CA se representa en las figuras. Entonces, si C es mayor a 0, entonces CA es un vector cuya representación tiene una longitud de C veces el módulo de A y tiene la misma dirección de A. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la figura, donde C es 3 y si C es menor a 0, entonces CA es un vector cuya representación tiene una longitud que es valor absoluto de C veces el módulo de A. Y si posee la opuesta de A, esta situación se muestra en la figura derecha, donde C es igual a menos 1/2. Los teoremas para los vectores son 8 y son los siguientes. Vamos a tomar que si A, B y C son tres vectores cualesquiera de B2 y C y D son dos escalares cualesquiera, entonces la adición vectorial y la multiplicación por una escalar satisfacen las siguientes propiedades. Tendremos entonces, primer teorema dice que A más B es igual a B más A. Y a esto lo llamamos como ley conmutativa. Ley conmutativa. La segunda nos dice que si A más B más C es igual entonces a decir A más B más C. Esto se llama ley asociativa. La tercera nos dice que existe un vector 0 en B2 para cualquier A más 0 es igual a A.
A más 0 es igual a A. ¿Ok? Esto se llama existencia del idéntico aditivo. Vamos a llamar existencia idéntico aditivo. La cuarta dice que existe un vector menos a en B2 tal que a más menos a es igual a 0. A más menos a es igual a 0. ¿Ok? Y a esto lo vamos a llamar como existencia del inverso aditivo o negativo. Inverso aditivo. Tendremos la quinta, que dice que CD por A es igual a C de D por A. ¿Ok? Y a esto lo vamos a llamar como ley asociativa. Tendremos la sexta, que nos dice que C de el vector A más B es igual a CA más CB. Esto es ley distributiva. ¿Ok? Y tendremos la séptima, que es C más D. Vamos a borrar por aquí. C más D multiplicado por el vector A va a ser igual a CA más DA. ¿Ok? De igual forma es la ley distributiva. Tendremos la octava, que nos va a decir que 1 por A, ¿ok? Es igual a A. Y esto lo vamos a llamar como existencia del idéntico multiplicativo escalar. ¿Ok? Vamos a llamar idéntico multiplicativo escalar. Y estos son los que vamos a tener muy en cuenta para los vectores en B2. Definición de un espacio vectorial real. Un espacio vectorial real, V, es un conjunto de elementos llamados vectores, junto con los conjuntos de números reales denominados escalares, con dos operaciones llamadas adición vectorial y multiplicación por un escalar, tal que para par de veces de vectores AB en B y para cualquier escalar C, se definen los vectores A más B y CA de modo que las propiedades del teorema se cumplan. De esta definición, B2 en un espacio vectorial ahora se considera un vector arbitrario de B2 y se expresa en una forma especial. A,2, A1,2 va a ser igual a A1,0 más 0,A2 y A1,A2 va a ser igual a A1 que va a multiplicar a 1,0 más A2 que va a multiplicar a 0,1. Debido al módulo de cada uno de los vectores 1,0 y 0,1 es una unidad, se les conoce como vectores unitarios. A continuación, se les va a mencionar la notación de estos dos vectores unitarios. I, que es igual a 1,0, y J, que es igual a 0,1. Con estas notaciones, obtenemos entonces que A1, A2 es igual a A1i más A2j. La representación de posición de los vectores I y J los podemos observar en nuestra figura. Y esta ecuación establece que cualquier vector de B2 puede escribirse como una combinación lineal de I y J. De esta proporción y del hecho de que I y J son independientes, es decir, sus representaciones de posición no son colineales. Se dice que los vectores I y J forman parte de una base para el espacio vectorial B2. Para entonces vamos a tener el siguiente teorema. Si el vector A es igual a A1i más A2j, es diferente del vector 0. Entonces, el vector unitario U, que tiene la misma dirección y el mismo sentido de A, está definido entonces por U igual a A1, sobre el valor absoluto de A, o la magnitud de I, más A2 sobre la magnitud de A,
J. ¿Ok? Y esto se puede comprobar de distintas formas, que va a ser parte de las actividades que desarrollaremos. Eso es todo en el video de hoy. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a visitar nuestro canal ya que hablamos de diversas materias y si tienes alguna duda déjala en los comentarios.